Boa noite, professor Verdugo, tudo bem? Boa noite em espanhol, né? Sim, falar em espanhol. Porque aí na Espanha é 19 horas, mas aqui no Brasil São as 7 da tarde. Justo. Acá, às 2 da tarde. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de... eu vou falar muito despacito, tá? Não, você pode falar em português, sem problema. Sim, está bem. Então, agradecer a sua gentileza de ter aceito o convite. A ideia, e o senhor está abrindo essa série, Verdugo, é um pouco a gente ouvir os brasilianistas sobre o que se passa no Brasil hoje, né? Então, nós estamos discutindo bastante as questões de pandemia, de política, de economia, mas é muito importante a gente também olhar o que as pessoas que estão fora do Brasil e que trabalham com o Brasil veem, e é um pouco essa a trajetória dessa nossa conversa de 1 hora hoje, né? Mas antes de dar início, eu gostaria de apresentar o professor Verdugo para todos que estão nos assistindo. E também porque essa entrevista ela vai ficar gravada e depois ela vai ficar circulando nas nossas páginas eletrônicas, então eu gostaria de fazer inicialmente essa apresentação, né? O professor Inácio Verdugo Gomes de la Torre é natural de Valladolid e licenciado em Direito como Prêmio Extraordinário pela Universidade de Valladolid em 73, doutor pela Universidade Complutense de Madrid em 1976, foi bolsista da Fundação Alexander von Humboldt da Universidade de Colônia, na Alemanha, e é catedrático de Direito Penal da Universidade de Salamanca desde 1986. Foi reitor da Universidade de Salamanca entre 1994 e 2003. E foi professor convidado em diversas universidades da América Latina, e desde 2003 é diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. É autor de diversos livros e artigos na área de direito penal, é autor do livro La Justicia Transacional em Brasil, El Caso de la Guerrilla de la Araguaia, publicado em 2017 pela Universidade de Salamanca, artigo como El Caso Herzog, La Sentencia de la Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 15 de março de 2018, e artigo La Educação Superior em Brasil, desde a independência ao golpe militar de 64. Além disso, tem entrevistas a Fernando Henrique Cardoso e ao professor Pedro Dallari, publicado na revista Estudos Brasileiros, que é essa revista do Centro de Estudos Brasileiros. Então, professor, antes de até entrar nesse roteirozinho de perguntas que nós conversamos antecipadamente, talvez seria até bom uns minutinhos o senhor explicar para a gente, como está aqui, né, diretor do Centro de Estudos Brasileiros desde 2003, um pouquinho essa história, como é que surgiu esse centro, o que o centro está fazendo, porque nós temos muitos estudantes assistindo, então eles provavelmente poderão se interessar futuramente, talvez estudar no centro no que o senhor dirige, e também na Universidade de Salamanca. Então, um pouquinho, o senhor se apresentar para a gente um pouco o Centro de Estudos Brasileiros, que o senhor dirige. Sí, gracias. Bueno, primero, Laura, para mí es un gran placer y un honor el poder colaborar con la iniciativa que tenéis desde la Federal de Santa Catarina para percibir la opinión que tenemos desde fuera de Brasil sobre la actual situación de Brasil, en particular no solo sobre la pandemia, sino en general. Sí, el Centro de Estudios Brasileños se crea justamente al comienzo del siglo, el año 2000. Lo creo, y siendo yo rector, en contacto directo con el apoyo en aquel momento del gobierno brasileño, con una razón que me parecía elemental desde el punto de vista de la internacionalización de la enseñanza universitaria, y también desde el punto de vista de una universidad como la de Salamanca, que no se entiende sin su proyección en América. Obviamente, primero en América hispana, pero con el mundo luso Salamanca es frontera. Y de siempre hemos tenido una relación fraternal, primero con Coimbra, y por esa vía, en general, con todo el mundo de habla portuguesa. Bueno, ¿se hace con qué finalidad? Primero, para dar a conocer Brasil en lo que es el mundo universitario español y en particular la Universidad de Salamanca.
Y se hace como una herramienta para potenciar las relaciones académicas. Bueno, está en un edificio histórico muy, muy bello, que es el Palacio de Don Diego Maldonado. Es un palacio del siglo XVI. Realmente está todo reformado por dentro, pero la fachada y algunos restos hay de la vieja construcción. Ahí la función que cumple, como digo, es ser una herramienta para las relaciones con Brasil. Una herramienta para las relaciones académicas y para difundir en España, y en primer lugar en Salamanca, obviamente, lo que es la cultura brasileña y, en general, todo aquello que marca la identidad de Brasil. El centro que yo dirijo desde 2013, y una vez que dejé ese rector, bueno, pues después paso a dirigirlo en 2013, y realmente lo que le va a caracterizar en este momento es tener una serie de herramientas académicas claves. Una, ya lo has mencionado al hablar de mi currículum, que es justamente la revista de estudios brasileños, que nace de un contacto directo en ese momento con la Universidad de Sao Paulo. Y es una revista electrónica donde salen dos números anuales, y a veces números extraordinarios. De hecho, el año pasado publicamos un número extraordinario sobre la Amazonía, y este año tenemos proyectado para un futuro próximo un número especial sobre justamente la pandemia en Brasil, sobre el objetivo, el objeto de alguna forma también de esta entrevista. Y queremos en la revista tocar todos aquellos temas que marcan la identidad brasileña, tanto de la historia como de política, como de cultura en general. El centro, aparte de eso, da cursos sistemáticamente, cursos cortos sobre Brasil, muy diversos. Enseña portugués de Brasil, porque en otros lugares de Salamanca se estudia portugués de Portugal. Nosotros ahí somos la competencia, lo cual no tuvo en sus orígenes algún pequeño problema. Pero, bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante y un proyecto que lleva a dar a conocer a alguien un mundo que para nosotros era durante mucho tiempo pues un gran desconocido. Y me gusta siempre recordar algo que mencionaré, estoy seguro, a lo largo de la entrevista. Hay un viejo libro de Stefan Zweig, publica poco antes de su suicidio en Petrópolis, a principios de los 40, que se llama Brasil, país del futuro. Efectivamente, Brasil, con todas sus crisis, es un país del futuro. Es decir, es un país que tiene delante un montón de posibilidades. Y eso hay que conquistarlo, y eso hay que hacerlo día a día, y eso hay que hacerlo sobre todo también en los momentos de mayor crisis o de mayor tensión social, pero siempre hay que salir adelante. Y estoy seguro que Brasil, bueno, pues seguirá caminando hacia adelante. Muito bem. Então, professor, a gente agradece muito essas informações. Eu acho que eu, particularmente, tive a oportunidade de conviver em Paris com o Guilhermo. Guilhermo Mira. Guilhermo, a gente lecionou juntos na Sorbonne, e aí dialogamos muito sobre a experiência de vocês, e uma hora dessas talvez a gente possa visitá-lo, né? E, portanto, antes de começar a discutir a pandemia, a Covid e os problemas no Brasil, talvez um breve relato de como cada um, o senhor está na Espanha, amanhã nós vamos ter outro colega do Reino Unido, depois vamos ter dos Estados Unidos. Como é que viu essa situação no seu país? Em termos de como é que o governo nacional da Espanha, a estratégia adotada, as políticas e, sobretudo, os resultados, né? Porque essa é uma doença que atacou o mundo todo da mesma forma, né? E, portanto, antes de nós entrarmos no Brasil, minimamente ouvir um pouquinho qual foi a experiência da Espanha nesse caso, semelhante ao Brasil, né? ¿Cuál es? Todavía no hemos acabado. Es decir, realmente en España se veía, a principios de este año, en enero, se veía como un problema que pasaba en Asia, que era un problema que no iba a llegar a Europa. Llega por vez primera a final de enero un turista alemán en las Islas Canarias, pero nada más, muy aislado. Y realmente lo que ocurre es que todavía, primero en Italia y a continuación prácticamente en España, bueno, hay una explosión
del COVID-19. Hay una explosión del coronavirus que lleva bueno, pues a cifras muy importantes, tanto de enfermedad como de mortalidad. ¿Y eso qué lleva? Genera el que a mediados del mes de marzo el gobierno adopte una medida excepcional que está contemplada en nuestra Constitución, que es el estado de alarma, el cual, ¿qué supone? Que el gobierno va a centralizar poderes, capacidades y puede establecer limitaciones a los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son las limitaciones que han funcionado en Europa en general? Es el aislamiento, es el confinamiento, el estar en casa. Nosotros llevamos, ahora hemos empezado a salir ya, pero hemos estado 2 meses sin poder salir de nuestro domicilio. Y eso es el elemento clave, porque lo que caracteriza la enfermedad, que vamos conociendo día a día, es decir, no es un tema de que ya se sabía qué contenido tenía. No, el problema es que cambia y varía, y realmente cada día se conoce algo nuevo sobre ella. Y lo que ha aparecido como elemento clave es que no hay una vacuna, obviamente, no hay un medicamento que sea eficaz frente a él todavía, y que lo único que hay como elemento real es evitar el contagio. Y evitar el contagio supone controlar, aislarte y mantener el distanciamiento social, que llamamos. Claro, eso supone limitaciones a los ciudadanos. Y a nadie nos gusta estar sin poder salir de nuestro domicilio durante meses. Y llevamos 2 meses. Pero después, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ha bajado espectacularmente el número de contagios. Eso es cierto. Y ha bajado también el número de muertos. Claro, ha bajado, pero tenemos todavía, pues son 26.000 muertos. Es decir, en una población que es bastante menor que la de Brasil. Pero, claro, ¿qué ha supuesto? Que a partir de la semana pasada, a partir de hace 15 días, ha comenzado lo que llamamos la desescalada. Es decir, que es empezar a intentar volver a la normalidad, porque ya está controlado o relativamente controlado el desarrollo del virus. Y eso ha llevado a que cuando por parte del gobierno central se han diseñado una serie de fases. La fase 0, que era la de partida, la fase 1, que es en la que está Salamanca, la fase 2 y la fase 3 finalmente. ¿A qué afectan las fases? Al poder salir de casa, al poder moverte en tu provincia o en tu comunidad autónoma, la movilidad. Nosotros estamos en la fase 1. Prácticamente la mitad de España está en la fase 1 y la otra mitad en la fase 2. La fase 2 ya implica mayores movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el debate ahora entre nosotros? El debate ahora entre nosotros es la tensión entre la economía y la salud. Es una tensión que es algo común en general en toda Europa, imagino también en Brasil y en América ahora. ¿Eso qué supone? Que, claro, ha habido una caída espectacular del PIB, sin duda. ¿Va a haberlo? Sí. ¿Es una crisis económica? Sin duda. Pero claro, ¿qué es prioritario? ¿La vida y la salud de los ciudadanos o el desarrollo económico? Yo creo que es prioritario, son 2 elementos que no hay que entrar en contradicción, pero que se condicionan uno y otro. ¿Qué problema tiene España y qué es distinto o tiene cada país europeo? Es también para la respuesta a su estructura de gobierno, y cómo está distribuido el poder. Es decir, si es un país federal, es centralista o no lo es. Es decir, ¿qué herramientas hay para algo que es clave? Que es coordinar la actuación. Es decir, que vayamos todos en igual dirección. Aquí es el que ha supuesto que, pese a tener un modelo cuasi federal, al autonómico, vamos con nuestro, lo que supone es que el gobierno central ha centralizado una serie de políticas. La de salud, sin duda, y una serie de políticas conexas con la salud. Bueno, eso genera tensiones internas, sin duda. Yo creo que el gobierno que mejor lo ha llevado en toda Europa probablemente ha sido nuestros vecinos portugueses. Es decir, que es la envidia. En este momento, muchos, naturalmente lo digo con todas las comillas que quieran, todos querríamos ser portugueses, pero es así. Es decir, ha tenido un desarrollo que no es, o un control que no hemos tenido lamentablemente ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en el Reino Unido, y en Alemania, así. Ese es el tema. Cuando el Reino Unido quiso adoptar otro criterio distinto del confinamiento, ha tenido que volver atrás, porque las cifras del Reino Unido son ya las peores, de alguna manera.
y todavía no ha empezado a lo que es el desconfinamiento, ¿no? Y un elemento clave fue a los brasileños que les gusta el fútbol, igual que a nosotros, pues un partido de fútbol que fue un equipo español a jugar a Italia, justamente la semana antes al confinamiento. Eso motivó, bueno, y manifestaciones que hubo, etcétera. Bueno, es un tema que ahí está. Está bem. Pero ahora somos... Sim. Vamos agora começar a discussão um pouquinho sobre o Brasil. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a América Latina como o epicentro da pandemia, mas, na verdade, a gente sabe que é o Brasil, né? Porque a gente olha ao redor do Brasil, os países têm infinitamente o número de casos são menores comparativamente ao Brasil, e dada a expansão territorial do Brasil e a população do Brasil, o epicentro basicamente está no Brasil, né? Me parece que a OMS foi bem política em dizer que é a América Latina, a América do Sul, né? Mas evitou de dizer que o Brasil é o problema. Mas a gente está aqui no Brasil e a gente olha os dados do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Argentina, e a gente vê a enorme diferença que tem entre o Brasil e o que está acontecendo nos países ao redor, né? Então, eu particularmente acho que o Brasil é o epicentro atual, dado, não sei se o senhor acompanhou, mas nos últimos 3 dias tem 1000 mortes por dia, né? Muito semelhante. É uma cifra muito dura. Muito semelhante ao processo que ocorreu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, né? Então, eu abriria esse ponto do ponto de vista, como é que o senhor vê a ação do governo brasileiro nesse processo, um olhar de fora, como é que um olhar de fora de quem está estudando o Brasil e olha diante de uma pandemia dessas e vê o que o governo brasileiro fez e está fazendo. Como é que o senhor vê isso, né? Antes de nós entrarmos em outras questões mais delicadas. Sin duda. Yo creo que, visto desde fuera, la acción del gobierno brasileño es sorprendente, pero sorprendente en un sentido negativo. Yo creo que la función que tiene que jugar en un gobierno federal, perdón, en un Estado federal, el gobierno federal es sin duda coordinar y actuar en conexión directa con todos los que detentan el poder administrativo en el resto del país, y más en un país tan heterogéneo como es Brasil. Es decir, tiene que actuar coordinando la acción de los gobernadores, de los alcaldes de las principales ciudades, etc. Es decir, justamente lo contrario de lo que está haciendo. Es decir, hoy justamente en España se sigue bastante, por los medios de comunicación más importantes, la situación en Brasil. De hecho, la editorial del principal periódico español, que tiene una edición brasileña, por otra parte, El País, sí. Una de las 2 editoriales que tiene hoy es justamente Brasil en peligro, se titula. Hoy. La tiene también la edición brasileña. Y Brasil en peligro, ¿por qué? Es decir, por una gestión que no entendemos de la pandemia. No, lo siento, pero no lo entendemos. A mí, en toda Europa y no ya en España, sorprende que la actitud del presidente sea ir contaminando o llevando a cabo conductas de riesgo, como es el dar la mano, el abrazar o el estar en agrupaciones masivas, donde realmente es justamente lo que en España llevaría a que le pusieran una sanción administrativa, a que le sancionaran con 600 euros para empezar a hablar. Es decir, miren, en mi opinión es lo contrario de lo que hay que hacer. Sorprende. Sorprende y en particular lo que sorprende es el que todo parezca que se reduce desde fuera, o la imagen que pretende darse a una tensión entre el gobierno federal y los gobernadores. Mire, sí. No, es que el problema está ahí. Claro, además, lo que pasa es que Brasil tiene, también visto desde aquí, lo poco o lo mucho que conocemos Brasil, tiene un elemento que no se da de igual manera en los países europeos, que es las profundas desigualdades que hay dentro, no ya de la población, que también, incluso dentro de los propios estados. Es muy distinto abordar el problema en Manaos a abordarlo en Florianópolis, porque es una realidad distinta, es otra realidad. Pero claro, debo actuar en la misma dirección. Y la dirección, lo que a mí respecta, justamente es esa.
las limitaciones de desplazamiento y el confinamiento. Claro, ¿qué problema hay no ya en Brasil, sino en general en muchos países de América Latina? Y ahí sí, por ejemplo, Perú también lo tiene. Es la economía informal. Es decir, claro, eso tampoco lo puedo desconocer. Y mire, ¿y qué hago para el que no tiene otro medio de subsistencia vinculado ya a la desigualdad? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, son los desafíos que tiene un país que hace que las políticas no sean iguales en un país que en otro. Pero yo, como no son las políticas, es por la vía de negar, del negacionismo, de creer que se puede resolver el coronavirus tomando lejía, como algún presidente que todos conocemos ha recomendado, o mire usted, o creyendo que invocando a la divinidad se va a resolucionar. Pues no. Sim. Você mencionou na sua fala, na questão da Espanha, essa tensão entre economia e saúde, né? E aqui no Brasil, esse foi um dos pontos muito problemático, né, dessa falsa dicotomia, ou é a saúde ou é a economia, né? Esse foi um dos problemas que eu acho que marcou toda a entrada do governo brasileiro nesse debate, né? Como é que o senhor, não sei se o senhor acompanhou um pouco isso e como é que o senhor viu isso? Me ha sorprendido, es decir, cuando un país, lo que en todos los países que yo conozco, en Europa, no voy a entrar en el tema americano todavía, bueno, la prioridad que ha tenido en los momentos críticos de la pandemia ha sido el ministro de Salud. Es decir, aquí quien tiene las máximas responsabilidades ahora, por delegación presidencial, es el ministro de Salud. Aquí, en Italia, en Francia, en todos los países que yo conozco. Y en Brasil lo que ocurre es que cambio de ministro de Salud cada semana. Bueno, cada semana. Solo se he cambiado a 3. Es decir, mire, eso no tiene sentido. Es decir, te das cuenta que algo falla. Claro, ¿cuál es el problema? Y hay una primera fase donde es absolutamente prioritario, debe ser, hasta controlar el virus, debe ser prioritario totalmente la salud. Porque la salud, la economía sin salud no hay economía. Así de sencillo, no hay economía. Es decir, mire, hasta llegar arriba, que ustedes no han llegado todavía, porque con esas cifras de crecimiento no pueden decir que han llegado al pico de la pandemia. El problema es que la economía debe empezar a aparecer cuando empezamos a bajar, y poco a poco. ¿Y en qué ámbitos? Mire, realmente España, que vive del turismo como elemento clave, está cerrada. Y es una decisión muy dura. Hasta el 1 de julio no va a poder venir nadie a hacer turismo a España. Y porque esperamos que el 1 de julio esté controlado y siempre se contempla por parte del gobierno la posibilidad de volver a cerrar, de volver marcha atrás. Es decir, la prioridad es la salud. Si no hay salud, si no hay vida, no hay economía. Y es así. Claro, luego hay que garantizar que el país no vaya a perder una economía que tarde en recuperar décadas. No, de acuerdo. Pero eso puede empezar a hablarlo una vez que ha empezado a descender empezado a aumentar el control de la pandemia y a descender en lo que es contaminación, en lo que es daños a la salud, muertes, etc. Mientras no estemos ahí, mal. Es decir, la economía no es o salud o economía, no. Es primero salud y luego la economía poquito a poco. Y según los sectores. Es así. Tá bem. Bom, não sei se você vai concordar, mas o Brasil parece ser também um caso único, que no nosso caso, nós temos 3 crises simultaneamente, né? Tem a crise da pandemia da Covid, tem a crise política e tem a crise econômica que já vinha antes, né? Já um processo econômico que já se arrasta desde 2015, 2016. Então, eu queria começar pela crise política, ouvir um pouquinho o senhor, mas antes disso, como eu sabia que o senhor ia fazer menção ao El País, eu selecionei hoje, aqui, ontem e hoje, o que está sendo dito no mundo sobre o Brasil. Então, eu vou ler rapidamente alguns pontos que eu peguei. Jornal Le Monde de Paris de ontem. O governo federal do Brasil está provocando uma catástrofe
e no fundo, ele vai acabar semeando a morte. Der Spiegel, da Alemanha. Lamentável, mas parece que o presidente do Brasil não tem noção da realidade do que o Brasil está enfrentando. O Washington Post, de hoje, o presidente do Brasil, além de não ajudar, está atrapalhando muitas ações dos governos e dos prefeitos locais. Financial Times, de Londres. O Brasil parece que faz parte da aliança da Avestruz, que compõe Avestruz composto pelo grupo de 4 países, Brasil, Nicarágua, Bielorrússia e Turcomenistão. Por quê? Porque a Avestruz coloca a cabeça na areia para não ver o perigo que tem ao redor dela. Correia da Serra, da Itália. O Brasil apresenta uma das maiores expansões da doença nesse momento no mundo. E é incrível o descaso do presidente da República diante disso. O Wall Street Journal de hoje, o país está governado por um presidente que despreza o vírus que está causando a doença. Então, eu fiz uma resenha ontem e hoje, o que os jornais do mundo estão falando quando a OMS diz o Brasil é o centro da pandemia hoje. Aí, como os grandes, que eu mencionei aqui, são grandes jornais, né? Colocam a visão do Brasil. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, então, um pouco sobre isso. Es que estoy de acuerdo. Yo concordo con los grandes jornales del mundo y los grandes jornales. No conozco ni una sola información hasta hoy, no he escuchado ni he leído una sola información hasta hoy fuera del ámbito europeo o el ámbito internacional que diga que es correcta la posición que está siguiendo Brasil. Mira, has mencionado algo que parece clave, me parece importante además. Es todo esto, para entenderlo más, hay que tener en cuenta la crisis económica, sin duda, pero a mí me preocupa más todavía, porque es un continuidad de todo ello, la crisis institucional. Sí. Es decir, la crisis política, sin duda. Si yo creo que es ese vídeo famoso del Consejo de Ministros de hace unos días, bueno, es absolutamente indicativo de lo que es prioritario, para el gobierno, y con lo cual parece que vive en otro lugar, en otro planeta, ¿no? Es decir, mire usted, no entiendo nada, o entiendo mucho, no lo sé. Es decir, claro, el riesgo es ese. Les digo, ¿cuál es el riesgo ahora? Pues por un lado el riesgo institucional, sin duda. Pero ¿cuál es la solución al riesgo institucional? No sé, mírenlo ustedes, pero hay un problema de origen. Y voy a dar una opinión que probablemente más de un brasileño no compartirá, pero que por lo menos yo lo interpreté así. El presidente actual llega al poder no por el voto a favor, sino por el voto en contra. Es decir, más que votos favorables a su candidatura, había votos contrarios de un sector de los brasileños en contra del PT. Bueno, pues parece que es así, ¿no? Y claro, pues con eso llegas, pero el problema es gobernar. Entonces, cuando tienes que gobernar en la situación con una realidad tan heterogénea y unos apoyos tan heterogéneos, chico, el problema es que no gobiernas, y además te muestras tu real incapacidad. Y yo dudo que estemos en a corto plazo de poderlo resolver. Es decir, el apoyo más mediático que tenía, que era el del juez Moro, pues bueno, le dejó, ¿no? Y oyendo el video, pues lo entiendo que se vaya, ¿no? Y claro, no puedes provocar una tensión con el Tribunal Supremo, con la Corte Suprema Federal, y algún ministro que diga que hay que meterse en la cárcel, o no puedo cerrar eso estamos hablando de la dictadura, ¿no? Del origen de la dictadura. No fue así. Es decir, no fue el primero de 60 una serie de pasos análogos. Mantener los nombres, pero no la realidad. Los nombres me refiero a que sigo llamándome presidente, pero cierro el Congreso o me pongo al bar. A mí me preocupa profundamente. Sobre todo porque no veo cuál es la respuesta que el pueblo brasileño puede dar. Porque es juntarla a las 3 crisis a la vez es explosivo, ¿no?
es una bomba de relojería, ¿no? Y luego, claro, miren, ustedes están en el sur, pero Sí. acuérdense de sus compatriotas del norte y piensen en los indígenas, que también son brasileños, creo. Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y claro, lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, uno de los temas que ustedes lo van a tener, todavía están subiendo en la pirámide de la pandemia, es poner a prueba el sistema de salud. Si aguanta la tensión o no. No si hay médicos suficientes, que también es un problema, pero si hay hospitales, si hay camas, si hay respiradores, si hay no sé qué. Yo no creo que en la Amazonía haya respiradores, camas y unidades de cuidados intensivos disponibles, ¿no? Y mire, el problema tiene perfiles que son desafíos en sí mismo cada uno, ¿no? A mí yo no tengo la solución. Si yo lo tuviera, de verdad que se la daría. Pero eso es un problema mucho más profundo. Tá bem. Vamos passar para o campo da economia um pouco, né? Eso es el suyo. No campo da Lauro, economia... Oi. vos es economista, ¿no? Sim, claro. Yo no. Não, mas só para colocar algumas ideias, Sin dúvida. do ponto de vista de uma pergunta que eu quero lhe fazer depois de colocar essas informações. Então, quer dizer, nós estamos numa crise há mais de 4, 5 anos, né? Alguns dizem que já é uma crise mais longa, mas que, de fato, ela se explicitou mais no Brasil a partir de 2015, né? Havia toda uma expectativa que, se você fizesse, a partir de 2016, com essa nova retomada do neoliberalismo econômico, que se fizesse as reformas, né, a economia voltaria a crescer, e, de fato, foi feito 3 grandes reformas, né? A reforma do gasto fiscal, conhecido como a PEC do teto do gasto, foi feita a reforma trabalhista, foi feita a reforma da Previdência, mas, no entanto, ao longo desses 5 anos, a economia não reagiu, né? E não só não reagiu, como a economia brasileira entra na pandemia extremamente debilitada, né? Do ponto de vista interno e externo, né? E, por um lado, você tem baixos índices de investimento, elevados níveis de desemprego, uma alta expressiva da informalidade no mercado de trabalho, com todas as consequências sociais disso, etc, etc. O que acontece nos últimos... Eu dei uma levantada nos últimos dias aqui, para a gente discutir um pouco como que um possível investidor no Brasil reagiria diante desse cenário. Por exemplo, nesse cenário atual que nós embarcamos nessa semana, com um número de 1.000 mortes por dia, né, o que um analista internacional iria ver? Primeiro, nos últimos 4 meses, a moeda brasileira se desvalorizou em mais de 40%. O risco país, nesse ano, já subiu 250%. E só no mês de março teve uma fuga de capital que nunca existiu desde a estabilidade econômica desde 1995. Né? Então, quer dizer, eu acho que nós estamos diante de uma situação global onde o mundo todo vai enfrentar uma recessão que talvez nunca não conhecemos o tamanho dela, né? Pelo menos os dados que estão saindo dos PIBs, Espanha, menos 6 e pouco, Itália, menos 8 e pouco, China, menos 6,8, Estados Unidos, ou seja, o primeiro trimestre dos países desenvolvidos foi todos profundos, né? Um impacto enorme, né? Como é que o senhor viria assim, essa economia num cenário internacional de 2 frentes, para enfrentar uma recessão pesadíssima na economia global que vai vir, e, por outro lado, os agentes financeiros, como é que eles vão se mover? Ou seja, que investidor viria para o Brasil com um cenário desses? No tengo ni idea. Vamos a ver, no tengo ni idea. No, yo me he curado en salud diciendo que no soy economista. Sí, Pero evidentemente lo que sí que indica es el fracaso del modelo económico. A nivel global. Es decir, el modelo económico liberal o neoliberal, o como quiera llamarlo, que ha fracasado, punto.
Es decir, ayer mismo el gobierno alemán inyectó no sé cuántos millones de euros en Lufthansa. Es decir, de pronto los que defendían la no presencia del Estado en Europa en toda la economía demandan a que aparezca el Estado como para salvar grandes empresas o inversiones estratégicas. Lo que tienen ustedes en Brasil es que además tiene una economía que ya tenía el Estado como actor importante. Es decir, en sectores estratégicos, desde el sector del petróleo, la minería, etcétera, o la propia banca, tienen un actor clave, es el sector público. Eso en Europa no estaba, o estaba bien desaparecido, y ahora se pide que reaparezca, ¿no? Y claro, yo creo que es decir, hay que endeudarse. Claro, yo lo veo, no lo veo no tengo elementos de conocimiento de la economía brasileña para decir quién puede invertir. Hay que buscar inversores, sí, pero ¿quién va a ser? ¿Los chinos o quién? ¿Quién va a invertir? ¿En qué sectores se va a invertir? ¿Cuál es porque en principio la potencia económica, el potencial económico de Brasil es inmenso. Claro, con problemas graves, pues sí, de comunicaciones, de extensión, de relaciones entre territorio y población, un montón de factores. Pero ahí están. Yo no lo sé, no podría responder qué inversiones habría que buscar. No lo sé. Objetivamente no lo sé. Es decir, ¿habría que buscar inversiones? Sí. Lo que hay que también es lograr que no haya fuga de capital, que retorne ese capital que se fue. Lo que pasa es que la crisis es global. Es decir, que no es decir, es que es una crisis solo localizada en Brasil. Puede ser más grave o menos grave, pero es en Italia, es en España, es en Francia, es en Alemania. Es decir, estamos en este momento en negativo, toda la economía europea. Certo. Es decir, dicen que España llegará al nivel que tenía antes de la crisis dentro de 2 años. Tenemos 2 años para recuperarnos. Bueno, yo creo que hay un momento donde hay que sentarse y no seguir pensando las medidas del gran gurú que era Guedes. Bueno, pues a lo mejor sirven para otra situación, pero no ahora. Sí. Es decir, yo creo que hay un momento donde hay que debatirlo, hay que llegar a acuerdos sociales. Mire, hay un acuerdo que siempre los españoles, ya de que tenemos una edad, tenemos presente siempre, y que ahora el jefe de gobierno quiso plantear, pero nuestra oposición no está por la labor, yo creo, realmente. Cuando acaba la dictadura de Franco, hay una situación económica en España penosa. Y además no teníamos el colchón del euro ni de la economía europea. Y hay unos acuerdos famosos, los pactos de la Moncloa, que son acuerdos económicos y políticos, pero están todos sentados, independientemente de la ideología política y de empresarios, sindicatos, etcétera, todo el pueblo. Y ahí se llegan a acuerdos efectivos, y eso salva a la economía española. A mí no se me ocurre otra fórmula, desde un punto de vista político, de encauzar el tema. Es decir, mire, siéntense, pero vas a tener capacidad de liderazgo. Y tienes que sentarte con los gobernadores, tienes que sentarte, porque es una altura federal, además, y teniendo en cuenta la diversidad como elemento clave. Y es que no se me ocurre otra fórmula. El querer imponer desde arriba una fórmula no va a funcionar. No va a funcionar seguro. Y sea cual sea, sino que hay que buscar acuerdos. Y los acuerdos se buscan hablando y sentándose. Pero siendo consciente, no ignorando lo que todo el mundo ve menos él. Pessoal, perfeito. Eu acho que você abriu um pouco o caminho para uma outra questão que eu tinha organizado aqui, que é um pouco... Você já tratou um pouco disso antes, da questão da desigualdade no Brasil, e agora você coloca essa questão da necessidade de um pacto social. E aí eu estava querendo trazer a discussão para terceiro âmbito da crise, né, que é a crise social que o Brasil vive. Claro, a saúde revela uma parte da crise social. A pandemia agora, ela revela, né, uma parte da crise social, mas a crise social brasileira eu acho que é bem profunda, né? Quer dizer, então, veja bem, as políticas de combate à pobreza, nos últimos anos, elas perderam muita a sua força que tinham na primeira década do século XX. E os dados já estão mostrando a elevação dos níveis de pobreza novamente, né? O desemprego vai explodir no Brasil. Nós estamos imaginando que ele deve chegar em torno de 20%, 21%, 22%, né? Se não for mais, né? A miséria nas grandes cidades, agora, durante a pandemia, ela se revelou visível, né? Algo que estava muito
sobretudo naquilo que a gente chama aqui no Brasil a população de rua, né? A população de rua agora passou a aparecer na mídia, nos jornais, etc, etc. Então, como é que o senhor vê um pouco essa questão mais social brasileira actual? Yo creo que un rasgo que siempre, desde que viajé a Brasil y desde que conozco Brasil o algo he trabajado allí, es el tema de la desigualdad social. Y probablemente Brasil sea uno de los países más desiguales, donde el rico es más rico y el pobre es más pobre, ¿no? Y eso cuantitativamente y cualitativamente. Y eso lleva a que el desafío de disminuir el nivel de pobreza, bueno, pues fue de hecho un desafío que abordó algún gobierno próximo, ¿no? El gobierno Lula tuvo como una de sus prioridades en un primer momento es justamente ¿no? La bolsa de familia o las actuaciones para sacar de la pobreza sectores de población. Y de hecho parece que tuvo éxito, o éxito relativo al menos, pero marca un camino. Claro, ese camino requiere tener fondos y requiere tener políticas comprometidas en ese sentido. Creo que la política de luchar contra la desigualdad es una política prioritaria en Brasil, en época de crisis y en época de no crisis. Y en época de crisis mayor todavía, porque yo estoy seguro que si hacen un análisis sociológico de los muertos que hay en Brasil, de qué clase social o en qué grupo social están, me da la impresión de que habrá un porcentaje elevado que esté en las clases sociales más bajas. Sí, sí. Se dice que el virus no tiene ideologías. No tiene ideologías, pero va a donde es más fácil ir. Es decir, donde las normas de salud son menores o las políticas de prevención son menores por donde, y ahí va a haber una mayor tasa de mortalidad, o tienen un acceso más difícil a centros de salud, etcétera, etcétera. Eso es así. Pues, mire, es decir, yo creo que la política de desigualdad es una prioridad, de lucha contra la desigualdad, es una prioridad en Brasil, no de ahora, sino de siempre. Y lo has dicho, es decir, no es algo que venga de hoy. Hoy se ha exteriorizado, de alguna manera. Esa población de la Rúa estaba ahí, no es que de pronto haya salido la Rúa ahora, sino que estaba ya antes. Es la economía informal que hay en México, que hay en Perú, que hay en Colombia, que hay en muchos países latinoamericanos. Y en otros menos, pero existe. Y claro, ¿cómo haces contra esto? Aquí ha habido, en España también hemos tenido no con igual, pero tenemos un problema en ese momento de desigualdad y de pobreza que torna efectiva. Es decir, claro, quien vive con el sueldo del día y su empresa ha pasado a una situación de crisis, ¿de qué vive? Entonces hay un programa del gobierno para eso, justamente. Sí. Entonces eso yo creo que son políticas activas. Claro, si digo que no hay problema, pues mire, pues ya está, ¿no? Entonces no hago nada. Pero si hay problema hay que tomar medidas directas que indican también tu ideología política o cómo ves el mundo. Si para ti es una prioridad o no el luchar contra la desigualdad, o si por el contrario prefiero que todo siga como está. Y yo sea igual de rico y el otro igual de pobre, es así, ¿no? Miran que es un pensamiento utópico, sí, pero la utopía es lo que ha movido al mundo. Sí, claro. Si no, es muy fácil. Si no todos somos la conservadora Europa, pues ahí está, ¿no? Sí. Esta era uma pergunta que eu tinha programado, né? Nessa perspectiva, quais seriam as principais intervenções no campo político, econômico, social, e eu acho que você acabou já adentrando, né, na necessidade de você ter políticas prioritárias de combate à desigualdade, à pobreza, né? ¿Você acha que no... Es que además, Lauro, además es que están conectadas, es decir, que la política contra la desigualdad tiene efectos sobre otras cosas, también sobre la política de salud, sin duda. Mas você, num governo como esse que está aí, você vê alguma possibilidade de uma política dessa magnitude ser colocada no cenário atual no Brasil? Lo que pasa es que yo, y ahí reflejo yo mi desconocimiento brasileño. Yo no sé cuáles son los medios institucionales para hacer cambiar una política de gobierno. En Brasil, yo sé los que había en España, pero ¿cuál es? Es decir, un impeachment, o qué es una mayoría parlamentaria que pone marca una política distinta, unas normas distintas. No lo sé, lo desconozco. Es decir, aquí sería, bueno, pues mire, el gobierno está obligado a determinadas cosas pasar por el Parlamento. Es decir, es las ventajas, comillas,
de un régimen parlamentario a lo mejor respecto a uno presidencialista, pues probablemente. Pero bueno, lo que sí es, la realidad al final se impone. Y la realidad, sea quien sea el presidente, al final está ahí. Y no hay un momento que no va a poder desconocerla. Es evidente. Es decir, mire, hasta el propio Trump, que era una referencia para algún presidente, bueno, pues ahora los brasileños tienen dificultad para poder entrar en Estados Unidos, ¿no? Es Sí. decir, bueno, pues claro, y antes no la tenían. ¿Qué le está diciendo? Estás equivocándote. Es decir, y eso que Trump al principio mantuvo una política análoga a la que en este momento se sigue desarrollando en Brasil, pero da marcha atrás, con todas las limitaciones del mundo. Pero el problema lo tiene ya, y habla sobre él y lo desconoce, pero habla con él no diciendo que no existe, sino con miedo que existe. Lo cual no quiere decir que yo me haya convertido de Trump, ni mucho menos, quede claro. Sim. E nesse cenário aí, como é que você, como diretor de um centro de estudos brasileiros, numa importante universidade europeia, o senhor avalia a perspectiva do Brasil nesse cenário novo, né? Porque no início da década, né, eu tive a oportunidade, inclusive, de viver na Europa e havia uma atração muito grande para o Brasil. Os temas do Brasil mereciam muito atenção e tal. Como é que o senhor vê nesse cenário a nova inserção do Brasil no aspecto internacional? Hay que recuperar eso. Es decir, yo recuerdo, has mencionado algo que, Lauro, Sí. que me viene a la memoria, porque yo mi entusiasmo por Brasil está vinculado probablemente a ese momento, un poquito antes, cuando comenzaba. Sí. Yo había estado incidentalmente en Brasil, pero a partir de entonces, bueno, yo me enamoré de Brasil, porque era el país del futuro de verdad. Y había nuevos desafíos y cosas que yo no veía en Europa. Y querer cambiar la sociedad, todo lo que marcó mi generación de alguna manera aquí en Europa. De pronto lo ves ahí, de pronto se cae. Es decir, yo recuerdo todavía el mal rato que pasé, de alguna manera, cuando Río ganó a Madrid la Olimpiada. Bueno, pero aquello era cualquier cosa internacional que hubiera pasado por Brasil. La Copa, aunque luego Alemania os tratara como os trató, la Olimpiada, todo. Es decir, no había cosa que no pudiera estar en Brasil. ¿Y por qué eso cae de pronto? Pues eso cae de pronto. Empieza primero con aquello, con las manifestaciones de la Copa. Y eso, ¿cómo? Porque hay un momento de inflexión que hay que superar. Hay que volver atrás. Volver adelante, mirar hacia adelante, pero tener en cuenta dónde he podido estar y quiero volver a estar. Y eso parece que es el objetivo que sobre todo la gente joven tiene que asumir. Es decir, yo ya no, bueno, tú todavía, podemos cambiar nada en la sociedad, pero ahí está, ¿no? Es decir, la sociedad está para ser cambiada, para ser mejorada, para que sean más felices, para un montón de cosas. A mí siempre, a mis alumnos, y es mi formación alemana, les recuerdo en la Universidad Humboldt de Berlín, hay en el Gran Hall, hay de la época de la Alemania Oriental, que lo mantienen, hay una placa que viene en una tesis de Marx a Feuerbach, donde dice, en traducción muy libre, dice: los filósofos nos han enseñado cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, punto. Ahora hay que cambiarlo. Es un mensaje a los estudiantes. Ustedes ven cómo es el mundo, cámbienlo, mejórenlo. No digo que hagan la revolución, sino no es eso, es que lo cambien. Que lo cambien, es decir, eso es el desafío, es decir, y eso se acrecienta en los momentos de crisis. Y hay que ser sensible a ello, es decir, es apostar por la sociedad, es apostar por un mundo mejor, y eso yo creo que es algo que no se puede desconocer. Yo recuerdo todavía aquella imagen de la votación cuando la Olimpiada va a Río y Lula levantando los brazos y toda la delegación brasileña y otros hundidos. ¡Horror! Nos han ganado los brasileños. Al fútbol pase, pero esto no nos pueden ganar. Bueno, es así. Entonces ganaban todo. Es decir, ¿por qué no pueden volver a ganar? Pues claro que pueden volver a ganar. Y claro que tienen que motivarse. Por eso es un elemento externo, pero un montón de cosas.
en un país increíble, un país que es un desafío en sí mismo para cualquier cosa que lo veas, con un montón de problemas, pero con un montón de posibles soluciones. Y eso hay que lograrlo. Uma outra questão que eu gostaria que eu acho que é importante ouvir o senhor dizer, não restrito apenas ao caso brasileiro, mas do ponto de vista geral da pandemia no mundo agora, que lições a gente pode tirar desse processo todo, que seja na Espanha, na Itália, no Brasil, na Colômbia, todos estamos vivendo a mesma situação. ¿Qué lições? Yo hablo ahora en España, ¿qué lección puedo sacar? ¿Qué lección? Uno, que es muy importante, el valor de la solidaridad. Y aquí, con alguna excepción, durante meses, ahora ya hay un momento cuando todos a la calle otra vez, este problema, pero es el valor de la solidaridad. Hemos sido solidarios y lo seguimos siendo muchos por convencimiento. Dos, el valor de lo público. Es decir, había momentos donde, esto hay que privatizar todo. Y se ha demostrado el peso que debe tener en la vida social lo público. El valor de lo público es una realidad que ahora está por aquellos, en general en Europa, es decir, y como economista lo tienes que ver, es que es así. Es decir, ahora ya no, ni a la Merkel se le ocurre ignorar ese hecho. Lo que he mencionado de la Lufthansa es evidente ahí. Yo creo que esos dos valores están ahí. Luego, claro, también, yo no sé si hay que diversificar o ver cómo planteamos una economía, revisar la economía de alguna otra manera. Y no sé si es una revolución verde o no verde, pero sí revisar aquellos sectores que vemos que podemos cambiar. También las situaciones de crisis son situaciones óptimas para proceder a cambios. Es decir, un momento de crisis, un momento donde puedo cambiar cosas, que en situación de no crisis es mucho más difícil. Y ese momento de reflexionar sobre qué debo cambiar. Yo esa conciencia aquí está. Y eso que también debo decirlo, no tenemos aquí precisamente una oposición ejemplar. Pero bueno, es decir, el mundo no es perfecto, ni España lo es, sin duda. Perfecto. Fíjate, además hay otro riesgo, sí. que es un riesgo clave en general. Todas estas situaciones tienen otra cara, que es la cara del nacionalismo irracional. Cualquier nacionalismo es irracional, tiene como irracionalidad. Pero ese nacionalismo que lleva a que las fronteras sean más altas y a defender que todo lo malo viene de fuera y aquí solamente hay cosas positivas, lo cual es un absurdo y una idiotez. Pero aparte de eso, lo que te lleva es a movimientos populistas. Y ustedes tienen movimientos populistas de derechas, y nosotros tenemos de derechas también, y tuvimos un momento de izquierda, se reconvierten o no. Hay un montón de elementos políticos que antes no estaban. En Europa se ha reflejado también en el auge de posiciones de extrema derecha, que antes no estaban. Hace 10 años eran absolutamente minoritarios. Y eso sí que aparece ahora. Reaparece ahora y es algo que es un riesgo que hay que afrontar. Sim. Uma outra questão, a gente já está indo mais ou menos no tempo que combinamos, né? Há um debate mais filosófico, mais no pensamento, né, global hoje, com muitos pensadores debatendo como vai ser o mundo pós a pandemia, né? Numa imagem construída de que num tempo talvez o mais breve possível se consiga uma vacina e se controle o vírus, né? Como foi feita em outras pandemias anteriores. E a questão colocada hoje é, quer dizer, como vai ser o mundo pós-pandemia? Então, o senhor, como um pensador com uma importância, uma universidade tão importante como Salamanca, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e explorar um pouquinho como que o senhor vê o mundo pós novo coronavírus. Yo creo que también hay que aprovechar y proyectarlo sobre ese nuevo mundo, cosas que hemos aprendido a lo largo del coronavirus. Y lo primero como profesor. Profesor, bueno, pues he empezado a dar clase, he tenido que dar clase durante 2 meses a través de medios no presenciales. Esta misma conferencia o esta misma entrevista es una prueba de ello. Es decir, bueno, ahí tienes algo, es decir, que ya va a ser un activo mío como docente
el tener un medio que antes no tenía. Y que deben aprovechar las universidades también para potenciarlo. Es decir, mire, hemos visto que ya no es solo la clase magistral ante más o menos mayor número o menor número de alumnos presencialmente, sino también hay otras vías que podemos utilizar. Es decir, el desarrollo tecnológico va a proyectarse sobre muchas cosas que antes no se proyectaba. Yo creo también que es una ocasión que utilizaremos en el desarrollo tecnológico y demás para lo que en Europa se habla, bueno, pues de una política de mayor respeto, incidencia o medioambiental, con repercusiones directas sobre Brasil que también merecen otra conversación de una hora o más, por lo menos. Pero no solamente eso, sino también lo que he mencionado respecto al ámbito político, creo que tiene otras consecuencias. En Europa, sí, la política de la Unión Europea es positiva, supondría un reforzamiento brutal de la Unión Europea. La unión política que quedó pendiente puede desarrollarse, pero si es negativa va a ser el sentido opuesto totalmente. Más que cómo va a ser los caminos, no está decidido cuál va a ser el que lleguemos, pero puede ser positivo o negativo. Mire, por ejemplo, ahora, tanto en Italia como en España, como en Portugal, ha habido medidas que hace 3 meses hubieran sido imposibles. Que respecto a la inmigración ilegal puede ser contratada para que trabajen en el campo, porque no hay. Te das cuenta, tomas conciencia social de aquello que necesitabas, que necesitas al inmigrante. Es decir, para el desarrollo económico de algo temporante. El valor de determinados sectores de la economía que están minusvalorados. El inmigrante no es solo fabricar automóviles, ahora tienen que ser de hacer posible que se les pueda enchufar, pero también resulta que hay otros medios, la agricultura, etcétera, que antes estaba minusvalorado, que ahora ha pasado a primer plano. Claro, y en lo político el riesgo para mí importante es entre desarrollar una vez más el Estado en el que hemos tomado como base, la creencia en los derechos, etcétera, etcétera, o ir a la otra vía, a la vieja vía totalitaria, a la vieja vía del nacionalismo a ultranza, etcétera. Yo espero que en todas estas opciones que van a surgir en muchos campos, no nos equivoquemos y vayamos por lo menos por aquella en la que muchos creemos. Siempre va a haber alguien que piense lo contrario. Pero eso es lo bueno de vivir en democracia, ¿no? El que tener a alguien que puedas convencer. Y no solamente vencer porque tengo más fuerza física o más fuerza, mis fuerzas armadas, sino la fuerza de la razón. Muito bem. Mais ou menos a gente chega ao final do que tinha programado para ouvir o senhor, discutir com o senhor. Em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, do núcleo de estudos que nós trabalhamos aqui, de economia catarinense, gostaríamos de agradecer imensamente a sua bondade e generosidade de ficar essa hora conosco. A sua entrevista vai ser gravada, foi gravada já, e ela vai ser disponibilizada no site do núcleo e outros setores da universidade. E eu acho que é uma contribuição importante, porque eu acho que essa é a função nossa na universidade, né? Vamos resgatar o debate das ideias e pensar para o futuro, né? Pensar o futuro, né? Vivendo o presente, sí. Pensando o futuro, ¿no? Sí, Lauro, porque además en estas situaciones de crisis hay algo que es importante. Es decir, ¿qué podemos aportar cada uno para la solución? Es decir, ¿qué puede aportar un intelectual, o un economista tú, o yo, un jurista, para que la sociedad mejore, para que salgamos de la crisis? ¿Cuál es nuestra aportación específica? ¿Estar callados? No. Es decir, por hacer propuestas, sin duda. Generar dudas también. Es decir, yo siempre me gusta decirle a mis alumnos que a mí me pagan por hacerles dudar, por provocar dudas. Yo no quiero, yo digo lo que pienso, pero también acepto que puedo estar equivocado. Y a veces lo que tengo son dudas sobre una propuesta. Pero es que esa es la función que debe tener, en mi opinión, un intelectual, o un jurista al menos. Vicente, muchísimas gracias. Muchas a todos, gracias. Lauro, a todos. A todos. Vicente, Renan, Alique, Samuel, etcétera, sí. Silvio, todos. Todos. Tá bom. Um grande abraço e muito obrigado. E teremos oportunidades futuramente de continuar conversando. Sin dúvida. Espero visitaros en Florianópolis. Sim, será bem-vindo.